este sentido, el rumbo electoral elecciones 2011 seguirá en estos días con los aspirantes al Congreso de la República. El día de hoy el tema es políticas de salud reproductiva. Nuestros invitados en la mesa, la señora Rocío Valencia Aya de la Torre por el Partido Aprista Peruano, el doctor Diego Marcos Arteaga de Solidaridad Nacional y la señora Julia Valenzuela de Alianza por el Gran Cambio. Muy bien, vamos con la primera ronda, la primera exposición de propuestas. Sí, en realidad yo me comprometo como candidata del Partido Aprista Peruano a defender una línea clara de defensa de la vida, de defensa de la persona humana como fin supremo del Estado y de la sociedad, y al que está por nacer se le reconocen los mismos derechos que al niño ya nacido. Esa es la línea de Víctor Raúl y esa es la línea y el voto de conciencia que yo defiendo para estas elecciones y para todo lo que dure el próximo gobierno. Continúe, por favor, falta un tiempo para sus dos primeros Cierto, minutos. bueno, en cuanto a, me parece que en cuanto a lo que empujan las Naciones Unidas a través de sus organismos, a través también de la UNICEF, tengo ciertas discrepancias y también en ese sentido yo me comprometo a que vamos a ser muy duros y muy firmes en la defensa de la vida y a la hora de revisar temas tan delicados como por ejemplo lo son el tema de la píldora del día después, el tema de legalización de aborto, son realmente temas muy delicados y que como madre y como esposa y madre de una adolescente de 18 años, yo creo que estoy en favor de la protección a la vida y que en lugar de empujar ese tipo de políticas liberalizantes que ponen en peligro el tejido familiar, lo que pienso hacer más bien es empujar una campaña educativa, una campaña de valores éticos, morales y familiares en los colegios. Muy bien, han sido, amigos, las primeras propuestas de la señora Rocío Valenzuela Aya de la Torre del Partido Aprista Peruano. Es el turno del doctor Diego Marcos Arteaga de Solidaridad Nacional. Bueno, estimados televidentes, yo soy el doctor Marcos, candidato por Solidaridad Nacional con el número 23. Yo soy un médico joven que está entrando en política, invitado para poder ver los lineamientos en las políticas de salud reproductiva en este caso y temas personales, ¿no? En relación a esto, yo tengo la visión clara de que hay que también respetar la vida. Como médico yo me he formado justamente para eso, para proteger la vida, para extenderla, ¿no?, en los tratamientos. Y en relación a las madres gestantes, pues estamos viendo de que hay muchos embarazos no deseados, muchas madres adolescentes que justamente pues salen gestando porque no hay un conocimiento claro de los métodos anticonceptivos. Es una realidad que no podemos nosotros taparnos los ojos y pues asumirlo, ¿no? Asumirlo nosotros como que estamos postulando a cargos públicos para poder frenar este tema con educación, ¿no? Porque no hay falta de conocimiento en este sentido. Entonces, la promoción de los métodos anticonceptivos, hay un promedio de edad de adolescentes que ya están iniciándose sexualmente. 15 años, ha disminuido de 16 a 15 años, ¿no? Datos del INEI. Entonces, estamos viendo pues de que ya los adolescentes se inician sexualmente. Yo he tenido pacientes de 12 años, mujeres de 12 años, adolescentes en realidad de 12 años ya gestando. Entonces esto pues tiene que ya disminuir. Vemos pues también la tasa del aborto que ha aumentado. Es por eso que nosotros pues tenemos que justamente prevenir esto con información y darle pues, que es lo que queremos nosotros, un Estado solidario, un Estado para poder fortalecer la educación sexual desde las escuelas, en las escuelas secundarias, cuarto, quinto secundaria. Han sido las propuestas de Solidaridad Nacional, el doctor Diego Marcos Arteaga. Es el turno de Alianza por el Gran Cambio con la señora Julia Valenzuela. Muchas gracias, María de Jesús. Para mí un gusto saludar a toda la teleaudiencia y poder decirles de que estoy con el Gran Cambio, con el número 13, PPK es nuestro líder, y la propuesta es lo siguiente. Se ha tocado acerca de adolescentes, ¿no?, que son madres. Preocupa muchísimo esta situación, puesto que hay más de acuerdo al INEI, hay como 7.130.000 madres de 12 a más años, ¿no? Y podemos decir de que de ese número
hay 162.000 mujeres que son madres adolescentes cuyas edades fluctúan entre, como dijo el doctor Marcos, ¿no? De 12 a 14 años, ¿no? Casi el 90%, ¿no? de gestación, ¿no? de embarazos es producto de violación o abuso sexual. Y yendo un poco más, andando en contacto con la población, pregunto a las madres de familia, dígame usted, ¿dónde se producen las violaciones? ¿Fuera de la casa o dentro de la casa? Y las madres, la gran mayoría, responden que es fuera de la casa. Y cuando todos sabemos, de acuerdo a estudios, pues sabemos de que esto se produce dentro del hogar, por el cual es necesario tomar medidas preventivas para evitar pues este gran daño que va en contra de la mujer, de la salud reproductiva del adolescente. Muy bien, han sido las propuestas, amigos, de la señora Julia Valenzuela de Alianza por el Gran Cambio. Vamos a nuestra pausa reglamentaria y regresamos con más propuestas con nuestros invitados. Por supuesto, el tema de hoy es política en lo que tiene que ver con reproducción en nuestro país. Que sin duda estamos de acuerdo, todos los que estamos tratando este tema, es que también el rol de nosotros, los padres, con nuestros hijos desde muy pequeños, es sumamente importante para que puedan conocer de este tema tan necesario como es la salud reproductiva. En temas quizás que naturalmente marcan una polémica desde siempre, que son tocados, como es el tema del aborto, la píldora del día siguiente o del día después, y también las políticas agresivas que deben manejarse a nivel de educación en los colegios. ¿Qué opinión al respecto? Sí, gracias. En mi partido, bueno, la dirigencia nos ha dejado en libertad de que sea realmente una cuestión de conciencia, ¿no? De cada candidata y de cada candidato adoptar posturas respecto al tema, pero ¿cuál es la posición? Reitero mi posición de madre. Mi posición es una posición a favor de la vida, por la simple razón que tuve la experiencia, María Jesús, de vivir en Estados Unidos un breve periodo de tiempo. Y allí ya se están poniendo en práctica lo que se llaman las políticas de salud reproductiva, es decir, que es obligatorio en todos los colegios el curso que llaman ellos de health, ¿no? De salud. Y en realidad lo que eso es, María Jesús, es información acerca... ¿Desde qué nivel del colegio? Desde los 15 ¿Sería años. su propuesta legislativa o su sugerencia, su aporte de llegar al Congreso en este tema? Bueno, es que justamente iba a llegar a ese punto. Y yo pienso que no se trata de un curso de salud, porque el curso de salud no es inocente. En el curso de salud ya les están enseñando a las niñas, o sea, cuáles son los métodos para tener relaciones y al mismo tiempo no sufrir las consecuencias de esas relaciones prematuras. Creo que tenemos que ser más cuidadosos, y lo que tenemos que dar en los colegios es un curso de ética, un curso de educación cívica y ética. Claro, ¿qué piensa usted, por ejemplo, señora Valenzuela, doctor Marcos? No sé, estamos abiertos a las opiniones y posiciones. En relación a eso, yo quería recordarles, ¿no?, a Rocío, a Julia, el tema de las esterilizaciones forzadas que hacían en el gobierno de Fujimori, ¿no? Ese es un tema que justamente pues no se está hablando, de que ayer hubo un debate, pero hizo un amague pues de hablar, ¿no?, del tema de la salud, y que durante la dictadura hicieran esterilizaciones forzadas, ¿no? Entonces, un método de prevención no es eso no es democracia, eso no es democracia, ¿no? Entonces, vemos pues que los temas del aborto también es un tema, es verdad, proteger la vida, pero no podemos tampoco cerrarnos pues al ver que son 370.000 mujeres que hacen el aborto, más jóvenes, ¿no? 12% de adolescentes que mueren por abortos. 20%. ¿Qué opina la señora Valenzuela? 20%, sí, de acuerdo. O sea, las muertes maternas. Discúlpame que interrumpa, redondeas tu idea. Sí, y bueno, el tema era ese, ¿no? Bueno, ha aumentado incluso. Entonces, vemos de que el tema del aborto es un tema que está ahí, que hay que tratarlo. Viene sucediendo, ¿no? Claro. Entonces, no es un tema ético, la Iglesia, por ejemplo, la posición o la postura de la Iglesia en este tema, como también la oposición a la utilización de la píldora del día siguiente. Bueno, con relación a este tema, ¿no?, de la muerte de las
adolescentes, ¿no? En el aborto es 20% según el INEGI. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como autoridades o como miembros de esta colectividad? Creo que no es solamente un problema aparte, ni tampoco un cambio de currícula, que es necesario, naturalmente, la enseñanza de educación familiar que se daba antes, ¿no? Lo que era salud. Ahí debería estar involucrada en educación familiar el tema de política sexual. Naturalmente, pero eso no se está dando a cabo. Tiene ese nombre, pero no va a la profundidad. Yo soy profesora de educación familiar y la esencia de educación familiar, hoy por hoy, que se imparte en los colegios, realmente no es ni una parte, ya es otra cosa. Entonces creo que voy a replantear que se dé lo que es la formación de educación familiar para precisamente, pero ya no con esas ideas antiguas, ¿no? Sino hay que reformular de acuerdo a la vida que llevamos a la actualidad. Bien, y decirles pues de que también tiene que haber una participación del Estado, ¿no? Mediante charlas que debe hacer llegar, incluso con la participación directa de los comedores populares, vasos de leche. Campañas interesantes, ¿no? Como por ejemplo, por en el caso del papiloma, ¿verdad? Son campañas interesantes que vienen llevando a cabo las instituciones del Estado, en el caso del Ministerio de Salud, por ejemplo, en niñitas, en adolescentes, o incluso cuando están aún en la pubertad, 12, 13 años, ¿correcto? Claro. Como Salud mismo, que vienen haciendo ese tipo de campañas. No sé qué opinión les merece, y desde el Congreso, ¿cuál sería la propuesta o el aporte, por ejemplo, concretamente la postura en el tema del aborto? Bueno, personalmente mi postura es, como ya había repetido y coincidimos con Rocío, con Julia, de la protección de la vida. Sin embargo, no podemos estar ajenos nuevamente, déjenme ser reiterativo, de que se vienen cometiendo abortos, ¿no? Y son mujeres que son embarazos no deseados o por violaciones, entonces solamente ahora hay aborto terapéutico, pero existe también el debate que debería pues concientizarse a la población para hablar del tema de los abortos que pasa en mujeres que no desean tener hijos porque han sido producto de una violación. En ese caso, ¿cuál sería? Perdóname que discrepe en ese punto, digo, con el debido respeto, sí, y felicitando también muchas de tus propuestas y las de la señora Julia, pero no es una cuestión de que estamos cerrándonos y queremos parecer modernos ahora con estar a favor del aborto terapéutico o de la píldora del día después. No se trata de cerrarse, se trata de educar. La Iglesia tiene una postura clara, ¿no?, en favor de la vida, y las Naciones Unidas, como lo repito, a través de organismos como UNICEF, a través de la Carta de Derechos del Niño, que publicó en el año 2002, está claramente favoreciendo en nuestro país también, como ya lo hizo en México y en Estados Unidos, que el adolescente ni siquiera tenga la necesidad ni la obligación de informar a sus padres cuando esté embarazada, y que el Estado, es más, dentro de esas políticas de salud, entre comillas, reproductiva, esté obligado a proporcionarle abortos, o sea, anónimos. Rocío, es el otro extremo de la barra. No hay que dejarnos engañar, eso es lo importante, no hay que dejarnos engañar. Tampoco en el caso del aborto terapéutico, sería su postura entonces. Yo estoy a favor de la vida. Pero existe, el aborto terapéutico sí existe. Cuando peligra la vida de la madre. Eso. A veces los médicos nos engañan también. No, naturalmente, claro, pero para eso es necesario. Estoy de acuerdo con Rocío de que se tiene que educar a nuestra población. Si no impartimos educación a nuestros niños, niñas y adolescentes, realmente estamos nadando en el desierto. Creo que es sumamente importante poner al alcance de la colectividad acerca de los instrumentos con los que cuenta la Iglesia, con lo que cuenta el mismo gobernante, pues, más allá, mejor dicho, el mismo Estado, más allá de los gobiernos que pasan. Tiene que haber compromisos serios realmente en favor de la vida. Tenemos niños que realmente... En el caso del aborto terapéutico, concretamente, cuando se pone en peligro, por ejemplo, la vida de la madre. ¿Qué pasa en el caso de cuando se ha practicado un examen genético preimplantacional, o en el caso de cuando ya la gestación llega al primer mes o segundo mes y se determina que habría pues sin duda una anomalía importante o congénita y patológica en el caso del bebé que viene en camino? ¿Qué se tiene que hacer en ese caso? ¿Cuál es la postura de ustedes? Hay polémica sin duda. Conozco el caso de mujeres, perdóname un ratito, segundo por favor. Yo conozco, breve para darle paso a él porque no quiero abordar. Mire, conozco
el caso de madres que tienen niños con problemas muy serios, que ellos han tenido la valentía de enfrentar esta situación. Saben que es un reto tener un hijo con ciertos problemas y no tienen recursos económicos. Entonces el Estado tiene que salir ahí a la ayuda para darle trabajo a esta persona, para que tenga pues en alguna forma una forma responsable de poder trabajar y ayudar a su niño. ¿Algún tipo de subsidio a lo que usted se refiere, por ejemplo? Naturalmente que sí, dinero hay. Habría que ser muy homogéneo porque hay miles de casos muchos que casos. se registran así. Claro. Es el turno ahora del doctor Marcos, vamos a ir así, por favor, por el orden requerido. Yo quería comentarle, ¿no? En Lomas del Zapayal, hace 2 semanas estuve por allá, me encontré con una señora que tenía a su hijo neurofibromatosis. Es una enfermedad genética que tiene postrado al niño con una traqueostomía. Entonces, es una mujer humilde, pobre. Entonces, ¿qué hubiera pasado si esta señora hubiera sabido de esta enfermedad genética desde el embarazo? Y para volver un poquito más atrás, el tema del aborto. Son mujeres también, pues, que son 400.000 mujeres que van al aborto. Está bien la educación. Yo no soy pro aborto, pro vida, pero no podemos quedarnos, pues, con los ojos tapados ante una realidad y mueren por también abortos. En este caso, esta mujer, ¿no? Una mujer luchadora, trabajadora y que tiene al hijo postrado en malas condiciones, lamentablemente. Entonces, la pregunta va a qué hubiera podido hacer si es que hubiera habido, de manera personal es esto, una posición en relación al tema del aborto, si hubiera estado ahí. Bueno, en primer lugar, no hay que mitificar. En cuanto al tema de las violaciones, y el producto de eso sea que una madre adolescente de 12 o 13 años, lo cual obviamente no queremos tener en nuestra sociedad, en cuanto a ese tema, se ha mitificado mucho. Inclusive los doctores caen también en ese error, con el debido respeto, pero producto de una violación, muy rara vez una mujer queda embarazada. Pero se registran las cifras, lo dice el INEI y el mismo ministerio, en el caso de adolescentes o niñas incluso que quedan embarazadas producto de violación. Es según y no necesariamente fuera del hogar, sino más bien dentro del hogar, ¿no? Sí, es según los estudios que yo he revisado, son los estudios del Consejo de la Familia, de la Iglesia, ¿no? Y dice que claramente que esas cifras están arregladas, eso para empezar. En segundo lugar, la adopción existe como solución alternativa. Existe muchas personas que ya no pueden tener hijos o que quieren adoptar también del extranjero. Lo que hay que hacer es, hay que facilitar las gestiones para que esos niños puedan encontrar un hogar, no solamente aquí en el Perú, sino afuera. Es tremendamente difícil hasta el día de hoy adoptar un niño peruano. Y en tercer lugar, yo le pregunto al público, ¿y a dónde queda la confianza en Dios? Porque yo tenía una amiga, y no una, sino 2 amigas, que el médico les había dicho que su hijo iba a nacer con el cerebro mal formado. Y ellas se pusieron a orar, eran parte de un grupo de oración, y el niño salió y el niño nació perfectamente normal hasta el día de hoy, tiene 5 años la criatura. Y mi amiga se llama María Ayuso, la puedo traer a este programa testimonial. Yo solamente digo, yo pregunto, como ya para cerrar, ¿a dónde queda la confianza en Dios? Bueno, sin duda lo importante es que hay libertades desde todo punto de vista y la libertad también de creo se respeta. Por supuesto. ¿Sabe qué? La fe mueve montañas, eso es cierto, ¿no? Yo creo que frente a la agresión que viene sufriendo la familia peruana, está siendo pulverizada desde diversos sectores y utilizando a nuestros niños como si fueran objetos de, ya no sensual, sino sexual. El tema es de suma importancia y les agradezco mucho a nuestros invitados por venir al programa para dar a conocer sus propuestas y lo que se piensa trabajar en este tema desde el Congreso de llegar a ser favorecidos por el voto ciudadano. Estuvieron con nosotros, amigos, en este bloque la señora Rocío Valencia Aya de la Torre, postula por el partido aprista peruano, el doctor Diego Marcos Arteaga de Solidaridad Nacional y la señora Julia Valenzuela de Alianza por el Gran Cambio. Muchas gracias por acompañarnos, hacemos una pausa y regresamos.